Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy os traigo un vídeo muy chulo donde vamos a hacer unos adornos navideños muy originales utilizando solamente dos materiales, cola blanca y cuerda. ¡Vamos al lío! Bueno, pues como decía, vamos a utilizar estos dos ingredientes para hacer nuestros adornos navideños. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la cola blanca sea de acabado transparente, es decir, que al final quede transparente, y si vamos a utilizar el adorno en un árbol en el exterior, tiene que ser resistente al agua. En cuanto a la cuerda, podemos utilizar la que más nos guste. Y aparte de estos materiales de los cuales estará hecho nuestro adorno, necesitaremos también los dibujos que formarán nuestro adorno, unos clavitos de cabeza perdida, pegamento de barra y una maderita para sujetarlo todo. Lo primero que vamos a hacer va a ser pegar nuestros dibujos a la madera, en este caso utilizando un pegamento de estos de barra. Lo siguiente que haremos será ir clavando los clavitos en el contorno de nuestras figuras. Hay algunas que son más sencillas y otras que son un poco más complejas. Y ahora ya nos toca pringarnos las manos. Para ello vamos a coger un cachito de cuerda, más o menos yo he medido lo que voy a necesitar. Vamos a coger nuestra cola blanca, recordar que luego quede transparente, y un platito, por ejemplo. Yo tenía este ahí por lo que sea, ¿vale? No nos haremos preguntas. Y lo que vamos a hacer va a ser coger con nuestra cola blanca, echar un poquito en el plato. Ahí. Vale, por ahora vale. Y vamos a empapar bien toda nuestra cuerda. Bien, ahí bien de cola blanca. Como digo, nos vamos a pringar un poquito, ¿vale? Esto hacerlo con niños pues es muy divertido porque se lo pasan genial, ¿vale? Vale, y una vez que tengamos nuestra cuerda bien empapada, ahora la vamos a ir colocando ahí, ¿bien? Cogemos, yo lo que hago es que en el extremo, ahí se ve poquito, pero le echo un nudo para engancharlo ahora por aquí, ¿vale? Y ahora ya lo colocamos así, lo vamos llevando por todo el dibujo que queramos hacer. Aquí lo tenemos. Este, ¿veis? Es muy sencillito. Y luego ya lo metemos por aquí y lo dejamos enganchado. Y ya solo nos queda esperar a que la cola se seque. En este punto quiero daros un par de recomendaciones. Lo primero es que aunque la cola blanca se quita bastante bien, ya sea con un poquito de agua en el grifo o con una toallita húmeda, si nos ponemos unos guantes de látex nos pringaremos mucho menos las manos. Y lo segundo es que si cogemos un poco de film transparente y lo ponemos previamente sobre nuestro dibujo, a la hora de quitar el adorno será mucho más sencillo, porque si no el papel se nos quedará pegado en el propio adorno. En el dibujo del reno he decidido sacar un poquito esta pata, como veis la he sacado un poquito más para abajo, porque si no, como el cordel es un poquito grueso, si no, no se va a notar esa separación prácticamente. Y una vez secos ya tenemos listos nuestros adornos. Como idea, si quieres darle un toque de color y divertiros un poquito más con los peques, podemos hacer que cuando la cola todavía esté húmeda, todavía no se haya secado, podemos poner purpurina de colores o polvillos de colores, papelitos o lo que se nos ocurra.
Esto hará que se integre con la propia cola y cuando seque quedará chulísimo. Y ahora vamos con nuestro próximo adorno, a ver si adivináis para qué es. Y una vez que seque la cola, toca explotar el globo. ¿Aún no sabéis para qué lo vamos a utilizar? Pues mirad, con unas pocas luces lo convertimos en un adorno de Navidad precioso que podemos colocar tanto en el suelo como en una mesa o una estantería. Yo en mi caso lo voy a utilizar para esta señal navideña que hice en su día, os dejo aquí arriba el enlace por si no habéis visto el vídeo, y que se rompió la cúpula de la parte superior, así que la vamos a sustituir por este adorno. Y con las luces encendidas queda chulísimo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir con quien queráis, suscribiros en caso de que no estéis ya y activar la campanita para que os lleguen nuevos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. ¡Feliz Navidad!